el agua de arriba, me queda el sólido abajo y finalmente separo esta mezcla, ¿sí? También puedo filtrar. Derramo el agua con la polenta sobre un papel de filtro y me va a quedar la polenta, que son las partículas más grandes, en el filtro y el agua en el recipiente. Esa es otra forma. Acá tienen varios métodos de separación de mezclas. Decantación. También puede ser un líquido con un líquido. A ver, acá, por ejemplo, si yo retiro el aceite, vuelco el aceite y el alcohol, me va a quedar el agua. ¿Por qué? Porque un líquido decantó, es más pesado, se fue abajo. Entonces puedo separarlos. Filtración es el método que les dije recién, con un papel de filtro. Imantación, cuando tengo dos sólidos y uno es magnético y otro no. Por ejemplo, si quiero hallar una aguja entre un montón de qué sé yo, alfileres, no sé. Puedo utilizar imanes, ¿sí? Porque hay sustancias que son magnéticas y sustancias que no. Por ejemplo, tiro una aguja dentro de un vasito con polenta. No voy a meter la mano para sacarla. Utilizo un imán porque el imán va a atraer la aguja y no va a atraer la polenta, ¿sí? Ese es otro método de separación. Tamización, es para separar sólidos. Ustedes lo han visto cuando las abuelas hacían la torta, que utilizaban como un tipo colador y tamizaban la harina, ¿sí? Cuando tengo un sólido de granos más grandes que otros, si yo quisiera separar, por ejemplo, polenta de harina, la polenta tiene granos más grandes, tamizo, es decir, paso por ese tipo de colador y la harina que es más fina quedaría abajo y la polenta que es más gruesa quedaría arriba. Bueno, hasta ahí vamos. Acá habla un poquito del agua, de lo que les explicaba del agua, de por qué el agua es un solvente tan poderoso. Y me habla de soluciones. Cuando una mezcla es homogénea y yo no puedo distinguir más de una fase, la voy a llamar solución, ¿sí? Y ahora vamos a entrar en otro tema, porque soluciones hay mucho para hablar. Soluciones de sólido en sólido, dice acá, por ejemplo. Me va a hablar de cómo pueden darse las diferentes soluciones. Sólido en sólido. Por ejemplo, el cobre y el estaño me forman el bronce. Dos metales que se funden, uno se disuelve en el otro y me forman un metal nuevo. No, una aleación de dos metales, una unión de dos metales que va a tener las mismas propiedades de los dos metales y propiedades de la mezcla, pero no una sustancia nueva, ¿sí? Bien, eso es un ejemplo de sólido en sólido. Sólido en líquido, agua, sal en agua, ¿sí? Esa solución es de un sólido en un líquido. Líquido en líquido, agua con alcohol, se mezclan, se hace una solución. Acá no se mezclaron porque el aceite se puso en medio, ¿sí? El aceite se quedó en medio. Un líquido y un gas, la soda, por ejemplo. Las gaseosas. Las gaseosas son una mezcla de gas, que es dióxido de carbono, y líquido. Gas en gas, el aire. El aire es una solución de gases, ¿sí? Es una mezcla homogénea de gases. ¿Por qué? Porque no veo yo los diferentes gases. Veo un solo estado gaseoso, una sola fase, ¿sí? No percibo ni con el olor ni con ninguno de los sentidos diferencia en fases, ¿sí? Percibo una sola fase, por lo tanto es una solución. Una solución de gases en gases. Bien. Solvente y soluto. Cuando tengo una solución voy a hablar de solvente y soluto. Solvente es la sustancia de la mezcla que se encuentra en mayor cantidad. Generalmente aquella que está en el mismo estado de la solución resultante. Por ejemplo, cuando mezclo agua con sal, la sal se va a disolver y me va a quedar agua salada en estado líquido, ¿sí? Ahora, el agua es el solvente porque es el que está en mayor cantidad y es el que está en el estado de la solución final. El agua es líquida, la solución final queda en estado líquido. En cambio, la sal era sólida y se disuelve y pasa a formar parte de esa solución con el agua, ¿sí? El soluto es la sustancia que se disuelve en el solvente. En este caso, el agua salada, la sal es el soluto. Soluto es la sustancia en menor cantidad de la mezcla homogénea. Soluto en menor cantidad, solvente en mayor cantidad. Soluto puede ser sólido, líquido, gaseoso. El solvente es el que se encuentra en el estado que resulta la solución final. Todo esto lo tienen acá. Yo solo se los estoy dando una explicación que por ahí cuando ustedes lo leen no queda tan claro y por ahí si lo decimos queda más claro.
Bien. Bueno, acá dice que no todas las sustancias pueden disolverse en agua o en... Depende de la interacción entre las moléculas del solvente con el soluto. El agua, ya les expliqué que es una molécula polar, por lo tanto, va a actuar sobre algunas determinadas sustancias que responden a esa característica. ¿Sí? El aceite ya vimos claramente que no se disuelve en agua, no se mezcla, no se forma solución, el aceite queda separado. El aceite se disuelve en otras sustancias. ¿Sí? Bueno, a ver. Cuando habla de fuerzas de interacción entre las partículas, habla de fuerzas de atracción y de repulsión. ¿Sí? Estas son las mismas fuerzas que hablábamos cuando hablábamos de los diferentes estados de la materia. ¿Sí? Que hablábamos de fuerzas de repulsión mayores a las de atracción y de atracción mayores a las de repulsión, y así cambiábamos de estado. Bueno, y finalmente vamos a hablar de concentración, que es el concepto más importante, creo. ¿Qué es una concentración de una solución? Supongamos, quiero preparar un Fernet con cola. Es una solución de un líquido en un líquido, ¿sí? Porque yo mezclo y no veo el Fernet y la Coca-Cola separados. Veo una sola solución de un mismo color. Por lo tanto, eso es una solución. Veo una sola fase, mismo color, mismo aroma, misma textura, misma densidad, ¿sí? Misma viscosidad. Eso es una solución. Ahora, yo quiero que todos los vasos o todas las jarras me salgan igual de concentradas, o sea, igual de fuertes. Que no me salga ni muy fuerte ni muy suave. ¿Cómo podría ser para preparar si tengo una jarra de 1 litro, una jarra de 2 litros, un vaso de 250 centímetros cúbicos? ¿Cómo hago? ¿A ojo, un chorrito? Nunca me va a quedar exactamente igual. Eso es concentración. ¿Qué es la concentración? La relación entre el soluto y el solvente. Cuando hablo de relación, ya sabemos que lo que hablo es de división, de cociente. Es decir, la división entre la cantidad de soluto sobre la cantidad de solvente me establece una relación, es lo que voy a llamar concentración. Es decir, concentración es cantidad de soluto sobre una determinada cantidad de solvente. Entonces, si yo le digo que les puse 10 centímetros cúbicos de Fernet por cada 100 centímetros cúbicos de coca, si yo le digo que me preparen, qué sé yo, 200 centímetros cúbicos, le voy a tener que poner 20 de Fernet y 200 de coca. ¿Entienden? Y va a salir igual de concentrado, va a salir igual de suave o de fuerte. ¿Por qué? Porque estoy usando la misma relación. Esto es concentración, el concepto de concentración, ¿sí? Por ejemplo, si yo en una taza de agua y otra taza de agua igual, en una pongo 2 saquitos de té y en una pongo 1, este té me va a quedar más fuerte, me va a quedar más concentrado. ¿Por qué? Porque tiene más té en la misma cantidad de agua, ¿sí? Tiene más soluto en la misma cantidad de solvente. Ahora, si le pongo 2 saquitos a cada uno, va a quedar igual de concentrada. ¿Por qué? Porque tiene la misma cantidad de soluto en la misma cantidad de solvente. ¿Sí? Esto lo tienen acá. Dice, la relación numérica entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente se denomina concentración de la solución. Concentración igual a cantidad de soluto sobre cantidad de solución final. ¿Sí? Voy a tener en cuenta, para tener en cuenta la concentración, la cantidad que me resulte al final de la solución. Existen diferentes unidades de concentración. Bueno, acá habla un poco de cómo mido las soluciones y habla de pipetas, instrumentos de precisión para medir bien la cantidad de solvente y la cantidad de soluto. Bien. Yo estoy repasando acá. ¿Cómo voy a medir la concentración? La voy a medir en porcentaje. ¿Por qué? Porque para tener un punto de referencia siempre voy a llevar la cantidad a 100. Por ejemplo, yo digo, en un aula de
la escuela X, el 40% de los alumnos son mujeres. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si tengo 10, va a haber 4 mujeres. Si tengo 100, va a haber 40. ¿Entienden? Puedo llevarlo a cualquier cantidad porque ya les dije el porcentaje. Es decir, ya les dije que cada 100 hay 40 mujeres. Si hay 200 alumnos, va a haber 80 mujeres. Si hay 50 alumnos, va a haber 20 mujeres. Siempre voy a establecer la relación porque ya establecí un porcentaje. En concentración vamos a hacer lo mismo. Vamos a expresar la cantidad de solutos sobre el total de solución en un porcentaje. Van a ver que dice porcentaje masa en masa, porcentaje masa en volumen, porcentaje volumen en volumen. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hago solución entre dos sólidos, voy a tener que medir los elementos que componen la solución en gramos, porque son sólidos. Entonces, ahí voy a tener gramos de soluto sobre gramos de solución. ¿Sí? Por ejemplo, digo, el jugo que viene para preparar, el de sobrecito, tiene una cantidad de azúcar. Tiene una cantidad de azúcar de 10 gramos masa en masa. ¿Qué quiere decir? Que tiene 10 gramos de azúcar por cada 100 gramos de jugo para preparar. ¿Sí? Tiene un porcentaje de 10 masa en masa, gramo sobre gramo, gramo de soluto sobre gramos de solución, gramos de soluto sobre 100 gramos de solución. ¿Por qué digo sobre 100 gramos? Porque se acuerdan que lo llevo a 100 para hacer el porcentaje. Entonces, si yo digo cuántos gramos de soluto hay en 100 gramos de solución, estoy hablando de qué porcentaje de soluto hay en esa solución. ¿Sí? Entonces, si yo ya sé que hay 10 gramos de azúcar en 100 gramos de jugo, en 200 gramos de jugo va a haber 20 gramos de azúcar. Y así puedo calcular la cantidad de azúcar en cualquier cantidad de jugo. Porque ya tengo la concentración medida, porcentaje, masa en masa. No sé si quieren que se los escriba o les voy explicando con algún ejemplo. No quiero hacer tampoco el video tan largo para que no se agarre un embole. Porque... Bien. Bueno. Porcentaje, masa en masa. Bien. Masa en volumen. Porque si yo digo cuánta azúcar tiene mi té, para poder preparar todos los tés iguales, voy a decir que el té tiene 5% masa en volumen. ¿Qué quiere decir masa en volumen? Que voy a medir gramos de soluto, en este caso el azúcar, sobre 100 mililitros de solución. ¿Por qué? Porque el té lo voy a medir en mililitros, lo voy a medir en volumen porque es un líquido, ¿sí? Entonces, voy a medir masa, o sea, gramos, sobre volumen, que son los mililitros, ¿sí? Hoy teníamos gramo sobre gramo, o sea, masa en masa. Acá tenemos masa en volumen. Y cuando tengo solución de dos líquidos, como el Fernet con cola, voy a medir mililitros de soluto sobre mililitros de solución. Entonces es volumen en volumen. ¿Está? De aquí en más, para resumir soluto, vamos a poner S mayúscula, T minúscula, O punto. Y soluciones S mayúscula, C, I, O, N, punto. Soluto y solución. Lo resumimos porque si no lo vamos a poner muchas veces, ¿sí? Bueno, hasta acá más o menos es lo que yo quería ver. No, vamos a terminar. A ver, las soluciones de acuerdo a la concentración pueden clasificarse en diluidas y concentradas. Las diluidas son las que tienen poco soluto en cantidad de solución. Las concentradas son las que tienen más soluto en
porcentaje de solución. Lo van a ver si preparamos un juguito y le ponemos una cucharita de jugo a un vaso y a este le ponemos 3 cucharitas, este va a quedar mucho más concentrado que este. Este va a ser diluido y este va a ser el concentrado, ¿sí? A ver qué más. Tenemos que ver solubilidad, que ese concepto lo quiero ver más adelante. Así que hasta acá vamos a llegar por hoy, ¿sí? A ver qué ejercicios podemos resolver de los últimos. Recuerden que les voy a subir una pequeña guía con más ejercicios. No es para hacerlos ahora, se los tengo que subir para respetar el cronograma. Los vamos a hacer la semana que viene, ¿sí? Cuando ustedes vean este video y vean que pueden ir resolviendo de acá. A ver, con los chicos dijimos, definen mezcla heterogénea. Es aquella en la que participan 2 o más fases, en las que puedo distinguir 2 o más fases. ¿Qué diferencia hay con reacción química? Recuerdan, en la reacción química se me van a formar sustancias nuevas diferentes a las originales. En cambio, en una mezcla sigo teniendo las mismas sustancias que interactúan incluso las puedo separar, ¿sí? Indica en cada caso cuántas fases y cuántos componentes tiene la mezcla y cuáles son. En una pecera que contiene agua, arena y piedras en el fondo, hay que indicar cuántas fases, cuántos componentes. Dijimos, fases 3 y componentes 3 en este caso también. Agua con gas, soda. Fases 2, componentes 2. Agua azucarada y aceite. Componentes 3. Agua, azúcar y aceite. Pero fases voy a ver 2, porque el azúcar se va a disolver en el agua, pero el aceite no. ¿Sí? ¿Lo entienden? Si alguno no entiende, después me manda un mensajito. 200 mililitros de leche. ¿Qué dijimos? Que la leche no era una solución, era una mezcla tipo suspensión. ¿Cuántos componentes tiene? ¿Fases? 2. Si lo miro al microscopio, hay 2 fases. Que no lo vea a simple vista no significa que no lo pueda percibir con los sentidos. Cuando yo utilizo un microscopio, sigo viendo con la vista. Es solo que aumento la resolución de mis sentidos, pero sigue estando perceptible a la vista, ¿sí? Y si pongo la leche al microscopio, voy a ver claramente las gotitas de aceite rodeadas de agua, así que voy a ver 2 fases. ¿Y cuántos componentes? Y la leche. Bien. La leche, pero la leche tiene más de un componente. Así que vamos a poner varios ahí componentes, porque la leche tiene proteínas, tiene agua, tiene sustancias grasas diferentes, así que componentes va a tener varios, pero fases voy a ver 2. Marca con una cruz qué tipo de mezcla se puede separar con cada método. Filtración. Las soluciones, ¿las puedo separar filtrando? Si yo le pongo azúcar al té y disuelvo y lo filtro, ¿el azúcar se me va a quedar en el filtro? No, las soluciones no se pueden separar por filtración. Las mezclas sí. Decantación. ¿Una solución se puede separar por decantación? No. Una solución tiene que estar sobresaturada. Después en la clase que viene les explico. Destilación simple, ese no lo vimos. Y cromatografía, ese no lo anoten todavía porque no lo vimos. Indica en cada caso qué método de separación utilizaría. Agua y alcohol, este si quieren lo vemos después, porque es destilación y todavía no llegamos a eso. Bueno, acá, en la 2. ¿Cuál es la principal característica de una solución? La principal característica de una solución es que puedo distinguir solo una fase. ¿Qué factores influyen para que haya disolución? Las interacciones entre las partículas o las moléculas, interacciones de tipo electromagnético. ¿En qué se diferencia de una mezcla heterogénea? En que en una mezcla heterogénea veo más de una fase. Indica en cada caso cuál es el soluto y cuál es el solvente. Leche y azúcar, una olla de agua caliente con sal, cobre y bronce. Indiquen cuál es el soluto y cuál es el solvente.
Solubilidad y bueno, el punto C no. Solubilidad y concentración. Concentración lo vimos, pero solubilidad todavía no. Bien, bueno, yo diría que ahí vayan haciendo lo que pueden. Yo les voy a subir algunos ejercicios más. Si tienen dudas lo dejamos para cuando hagamos una pequeña clase de Zoom. Espero que todos puedan ver este videíto, que les sirva y me escriben cualquier cosa.